Ali Jamenei está enfermo. ¿Quién será el sucesor? ¿Problemas internos en Irán? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de Irán. La sucesión del líder supremo de Irán está ya resuelto. La edad está ahí, 85 años. Hay noticias y rumores de que está en coma. No estoy seguro, solo lo vi en algunos medios de comunicación y en muchas publicaciones de Twitter. Vamos a suponer que no es verdad, pero sí que es cierto que tiene 85 años. Y vamos a ver qué puede pasar en Irán ahora que hay que elegir a un nuevo líder de la revolución. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes. Pues un poco sorprendido también por las informaciones. Es verdad que lo que has comentado muy correctamente, lo que es el hecho biológico, y bueno, el 1 de enero, justo, inicio de 2025, si todo sigue así, Jamenei cumplirá 86 años, con lo cual es una edad ya avanzada. Ya llevan años hablándose, por lo menos 15 años, que tengo recuerdo de que se habla de un posible sucesor y no da el brazo a torcer. ¿Qué veremos? Pues está todo muy en el aire y complicado con la situación que lleva ahora mismo Irán, ¿no? Pues vamos a ver un poco uno de los medios, ¿no?, que hizo juego o dio rienda suelta a este rumor. Es el Jerusalem Post, un periódico israelí. Eso ya implica que pueda ser sospechoso. Pero bueno, aquí dice que Jamenei gravemente enfermo, su hijo podría sucederlo como líder supremo. Y aquí es cuando entró la posibilidad de explicar a la gente, ¿no?, en el programa de hoy, quiénes están en esa lista de candidatos a líder supremo de la revolución, ¿no? Sí. Importante entender que esta revolución tiene una parte, digamos, que es política, que es lo que se vota, y después está este líder que, digamos, lo votan dentro de un círculo muy limitado de miembros del movimiento religioso, de los clérigos, y no en sí del movimiento político, ¿no? Efectivamente, es la Asamblea de Expertos y el Consejo de Jurisprudencia. Lo que es, digamos, el entramado, el tejido de la República Islámica de Irán, se llama Bilay al-Faqih, ¿no?, el Consejo de Gobierno de los Juristas, de los sabios del Islam. Y por lo pronto, pues hay dos cargos en los que nunca ha habido un civil. Con civil entiéndase una persona no religiosa. En el caso del líder supremo solo ha habido dos: el padre y fundador de la República Islámica, que es el Ayatollah Khomeini, Ruhollah Khomeini, y luego su sucesor, Ali Jamenei, que fue asimismo presidente de la República, ¿no? Cuando se abolió el cargo de primer ministro, hay una especie como también de mutación del régimen para dar poderes presidenciales al jefe de gobierno, pero bueno, no deja de estar vetado realmente por el líder supremo, ¿no? Ya hemos visto otras veces lo que pasó entre Jamenei y el choque con Ahmadinejad, que a pesar de ser los dos fundamentalistas, pues tenían una diferente opinión de tanto política internacional como nacional, ¿no?, interior. En este caso, pues como he dicho, es la jefatura de Estado, es decir, el líder supremo, y luego el servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia nunca ha sido dirigido por un civil, salvo justamente con Ahmadinejad, cuando se cesa a Haidar Moslehi, del que hablaremos posteriormente. Y bueno, durante una época, lo que es en Irán, Ahmadinejad actúa como jefe de servicio o director del servicio secreto, algo que ya de por sí le enfrenta a Jamenei, y por eso las 2-3 últimas veces que intentó presentarse a presidente nuevamente, fue vetado. Entonces estamos hablando de un entramado muy complejo en el cual, pues, los líderes religiosos están llamados a suceder al propio Jamenei. ¿Pero quién? Y aparte de todo eso, ¿cómo? ¿Cuándo? Motivación, porque ya sabemos que el hijo de Jamenei se postula. Y del mismo modo, pues, que lo que gobierna ahora en el tema religioso, en lo que es Irán, es una gerontocracia. La media de la Asamblea de Expertos es de 67 años. Estamos viviendo, salvando las distancias, lo que era aquel Politburó soviético al morir Brezhnev, que la media edad también era muy avanzada. Pues en este caso es básicamente igual. Aquí tenemos, Mariano, un poco este resumen, este croquis del sistema político iraní.
en el que hay instituciones electas, ¿no? En este sistema pseudo-democrático interno, ¿no? Es decir, una democracia interna de la revolución, en el que hay una asamblea de expertos, que son 86 miembros que van alternándose, ¿no? Por 8 años. Eso es. Y son los que, digamos, entre ellos eligen a los que se pueden presentar como candidatos a presidente, ¿no? No solo, sí, no solo eso, pueden efectivamente vetarlos, tienen el órgano de veto o la posibilidad de veto, y del mismo modo se pueden vetar incluso entre ellos, porque no podemos negar que hay dos ramas incluso dentro de esa jurisprudencia islámica, ¿no? Los principalistas, que se le llama aquellos que quieren mantener los principios de la revolución islámica hecha por Khomeini, y otros que ya son reformistas, que quieren hacer una especie de lo que ellos llaman democracia islámica, aunque a veces lo del tema religioso con democracia se conjuga bastante mal. Y mira, aquí esto de orden, el orden mundial, una página muy interesante, hace también un coloquio interesante de cómo podría ser esto, ¿no? Es decir, tenemos estos electores, ¿no? Que cada 8 años votan una asamblea de expertos, cada 4 al Parlamento y cada 4 años al presidente, ¿no? Eso es. En este caso, bueno, con Raisi es un poco antiguo. Raisi, que muere en abril. Sí, es el esquema antiguo, que a su vez tiene 22 ministros que son también miembros del Parlamento, como en muchos estados. Después tenemos el Consejo de Guardianes, que es importante porque funciona como una especie de tribunal, ¿no? Una especie de tribunal constitucional. Eso es, sí. Son para 6 clérigos y 6 juristas. Sí, es realmente lo que diferencia al... Cuando me dicen muchas veces, pero es una democracia iraní, no, a ver, se vota y demás, pero poco se puede tener en cuenta de que hay separación de poderes cuando la jurisprudencia está dirigida por clérigos, no por jueces, valga la redundancia. Entonces es complicado. Y luego también, pues que hay familias, por así decirlo, clanes, aunque el término clan no se puede aplicar a la mentalidad iraní porque no hay esa mentalidad del clan, por ejemplo, de otros países musulmanes, pero árabes, ¿no? Y sí que también hay mucho problema de etnicidad, por mucho que se diga que la República Islámica es un paraguas para unificar a todas las diferentes etnias del país, ¿no? Desde persas hasta azeríes, como la Raisi, o como es el propio Jamenei, kurdos, baluches, etcétera. Entonces hay mucha tensión, aunque no lo parezca, porque salvo las dos principales etnias del país, es decir, los persas y los azeríes, ningún otro ha alcanzado la presidencia de la República o ha podido postularse para el líder supremo. Han sido vetados de facto, ¿no? ¿Por qué? Por una presianización, digamos, de la política pública. Pues vamos bueno, antes hicimos quinielas, ¿no? Un poco de quiénes pueden ser los candidatos a presidente. Y ahora vamos a ver los que se hablan, ¿no? O están ahí en la lista de posibles candidatos, que a veces sale una sorpresa, ¿no? Pero sí. Tú tienes, Mariano, algunos de los posibles candidatos. Podemos dejar para el último el que hablaba en el Jerusalem Post, ¿no? Es decir, el hijo de Ali Khamenei, ¿no? Eso lo dejamos para el último. Sí, sí. Porque ya solo faltase, ¿no? Que al igual que en las dictaduras comunistas se hereda de hijo de padre a hijo o de hijo a padre el poder, puede que aquí también se herede de hijo a padre y ya sería el giro copernicano, ¿no? De que ya no es la sabiduría lo sí, que o por ejemplo lo que pasó. O lo que pasó con la República Árabe de Italia, ¿no? Que en este caso fue Siria, se intentó hacer en Yemen, en Egipto, y bueno, con Saddam Hussein estaba postulando ya, no a su hijo mayor, que fue tiroteado y quedó en silla de ruedas, sino al pequeño Qusay, igualmente sanguinario como el padre. Pero efectivamente sí, es como indicas. Sí. Pues vamos a ver algunos de estos personajes. ¿Vale? Empezamos con Moslehi. Haidar Moslehi, sí. Ese que lo tiene más crudo por una cosa que voy a explicar ahora mismo. Ahí tenemos sí. Haidar Moslehi fue ministro de inteligencia durante el primer gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, 2005-2009. Luego lo cesó y es cuando Ahmadinejad actuó temporalmente como jefe de inteligencia, pero fue repuesto en el poder por el propio Khamenei. Es un hombre de su confianza, pero tiene una cosa en contra. Moslehi no es persa ni es azerí, es de origen árabe. Y eso que no parezca aunque la gente diga que no, la xenofobia que hay en un país como Irán hacia lo árabe, porque pueden aceptar lo de la mentalidad islámica, ¿no? Como unificadora, pero lo árabe, aunque utilicen el alfabeto persa-arábigo, ellos son muy nacionalistas. Y Moslehi, junto con un viceministro de inteligencia ahora que sigue manteniéndose de poder dentro del Consejo de Seguridad, que es de origen también árabe de Juzestán, pues no son bien vistos. Se les llama incluso quinta columnistas, ¿no? Consideran que quieren cambiar el
el país desde dentro. Es como cuando hubo la acusación de si Ismail Kahani estaba dentro del Mossad y era una pieza del Mossad utilizándose en la fuerza Quds. Pues con Haidar Moslehi pasa lo mismo. Pues este Haidar Moslehi fue también representante, digamos, de Ayatollah Khamenei ante el Basij, ¿no? Una especie de puesto milicia importante, armada, sí. la milicia armada, y en el año 2009, que ya tuvo ese cargo de ministro de Inteligencia, tuvo que renunciar al cargo en el 2011 porque Ahmadinejad se lo pidió por una disputa, según el New York Times, interna entre este hombre, Moslehi, y Esfandiar Rahim Masjid. Sí, es que es uno de los hombres, digamos, era jefe de gabinete, si no me equivoco, de Ahmadinejad y también su hombre fuerte, ¿no? Lo buscaba como posible sucesor. Moslehi estaba diciendo que no, que si no se continuaba con dinastías, tampoco se iba a continuar que tenía que haber cambio, fuese para un gobierno continuista, principalista o reformista, como fue el que vino posteriormente, ¿no? Ahora nos vamos a otro personaje que también tiene que ver con este mundo de los espías, ¿no? Sí. Tú al final, si quieres llegar a ser algo en Irán, hazte ministro de inteligencia, ¿no? Sí. Que es, lo voy a poner el nombre aquí, Ali Falahian. Ali Falahian, sí. Un poco si puedes contar quién es. Ali Falahian fue ministro de inteligencia también de cuando ya el cargo se cambia de Bebak a Sabama, que es más o menos el ministerio de inteligencia externa más importante. Sería el equivalente al Mossad en Israel. Bueno, en tiempo se llamaba también Sabak, bajo la época del Shah, lo hemos comentado alguna vez. El entrenamiento es tanto civil como militar, y en este caso Ali Falahian está vetado porque está buscado por la Interpol. Fue ministro de Inteligencia entre el año 89-90 hasta el 97, con Akbar Hashemi Rafsanjani, que era uno de los reformistas, pero en 1992 y en el 94 pues está detrás de los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires y la AMIA, sobre todo. Entonces, junto con el antiguo ministro de Interior, que también fue ministro de Defensa, y jefe de la IRGC, Ahmed Bahidi, el propio Rafsanjani, que muere en extrañas circunstancias en 2017, era mayor, pero siempre se dijo que se envenenó porque quería optar otra vez a la presidencia de la República y quizá disputar el puesto a Khamenei. Junto, pues me parece que varios operativos de Hezbollah y operativos sirios está siendo buscado por lo que es la Interpol, tiene una nota roja. Vamos, sabemos perfectamente que varios criminales han podido acabar siendo presidente, pero esto sería, o bueno, líder supremo en este caso, pero sería complicado. Aparte, Falahian tiene otra cosa en contra, tiene 76 años, me parece, es relativamente mayor. Aparte del caso de la AMIA, no sé si comentaste, estuvo también implicado en el asesinato de 3 líderes de kurdo-iraníes. En Múnich, ¿no? En Mykonos. En Mykonos, perdón, es que hubo también otros asesinatos en Alemania. Bastante Mykonos, espera, que está en Alemania, en Berlín, justo. Es que me sonaba eso, me quedan expatriados con expatriados griegos y demás y turcos y fueron tiroteados, sí, una barbaridad. Sí. Y este hombre fue 2 veces candidato a presidente de Irán, y uno en el año 2001, que solo sacó el 0,2% de los votos. Y posteriormente se presentó en el 2013, que también digamos, se presentó a la candidatura con un lema que es: las peticiones de la gente hacia mí alcanzando un umbral, con el lema de campaña País Islámico Avanzado, ¿no? Un poco, digamos, intentando... Sí, romper un poco con el pasado. Romper con el pasado y sobre todo unas mejoras económicas, diciendo que su objetivo era la mejora de la economía y el fin de la inflación. Claro, porque sobre todo, aunque no lo parezca, desde la época de Rafsanjani, y la gente va a comer vivo, pero es así, solo hay que ver el tipo de implementación económica que hace, el tipo de movimiento financiero que defiende el que se postula presidente de la República, salvo quizá Rouhani, que era una especie de socioliberalismo económico, que no, político, pues es el neoliberalismo puro y duro. No llega a los Reaganomics, no llega tampoco a lo que se aplicó por Shinzo Abe en Japón, pero en este caso era muy en la estela de lo que se intentó hacer en Indonesia años 90 tras la liberalización, en Malasia, con la liberalización económica, sobre todo con las industrias más punteras de tecnología y también acabar con subsidios para las zonas rurales, algo que levantó a la población en su contra, ¿no?
Este hombre, en su momento, cuando se presentó esta segunda oportunidad en el 2011, no llegó ni a ser elegido candidato, porque el Consejo de Guardianes no le dio el visto bueno. Y una de las cosas que dicen que pudo ser es el hecho de no estar de acuerdo en el proyecto nuclear. Decía que, bueno, que se podía ralentizar el proyecto nuclear, que había cosas más importantes como la economía, ¿no? Sí, y no, bueno, de todas formas, en aquella época el propio Jamenei saca, me parece que fue una fatua, un decreto islámico, en el cual dice, programa nuclear sí, pero civil, nada de bombas nucleares. Para diferenciar un poco y para que pudiese volver al redil del programa 5+1, 6+1, no sé cómo se llamaba, de Irán para obtener sobre todo el levantamiento del embargo y poder utilizar, bueno, pues activos financieros. Fue en esa época cuando el futuro secretario de Defensa de Trump, en su primer mandato, James Mattis, que era el más, digamos, versado en política internacional, pues dijo, de Irán no podemos fiarnos. O sea, tienen 2.500 años de historia y saben ser muy pragmáticos. Lo mismo un día te dicen que sí, que es combustible nuclear, pero subrepticiamente están montando una bomba. Y eso es lo que temían, ¿no? Entonces, este hombre, Falagian, quiso romper directamente con eso, pues para una mejora económica, pero se le vetó por razones obvias. Ahora vamos con otro personaje, Sadegh Larijani. Sadegh Larijani, sí. Larijani, o Sadegh, que es, bueno, este también, digamos, fue jefe, ¿no? Del Consejo. Sí, del Mando Supremo de discernimiento, ¿no? De la Asamblea de Expertos. Del Consejo de Discernimiento de Conveniencia. Sí, digamos lo que es el Consejo de Expertos. Aquí son varios ulema, eruditos islámicos. Creo que encima este hombre tampoco es muy bien visto porque sí, es iraní, pero nacido en Nayaf, en Irak. Se tuvo que exiliar en la época de Shah, los padres. De hecho, es una dinastía. Son 5 hermanos, de la que, por ejemplo, Ali Larijani fue el portavoz del Parlamento, el hermano más pequeño, me parece, y si no me falla la memoria, fue también el principal negociador nuclear. Antes que Rouhani, que Rouhani antes de ser presidente fue, pues digamos, el mediador entre Occidente e Irán para el programa nuclear. Entonces, en este caso, Larijani sí que es más conservador que su hermano, o que sus hermanos, es lo que se llama uno de línea dura, y claro, él opta por enfrentamiento. De hecho, siempre se habló también de que estaba movilizando milicias en Irak para atacar a las tropas de la coalición, ¿no? Es un erudito islámico, no tiene otros, digamos, bagaje cultural. Se ha educado en una madrasa, mientras que, por ejemplo, Ali, su hermano, o Mohammed, su otro hermano, uno es ingeniero, otro es pediatra. Este, básicamente, es digamos, relativo al mundo islámico, al erudito islámico. Ha sido más información que puedo yo un poco resumir. Fue también miembro del Consejo de Guardianes durante 8 años. Fue designado jefe del sistema judicial de Irán en el año 2009, cuando estaba Ali Jamenei, y eso implica su ala dura, ¿no? Está claro esa vocación. Y al parecer hay críticas, ¿no?, de varios disidentes iraníes diciendo que normalmente este cargo está hecho para personas con amplios conocimientos jurídicos. Y este hombre no es un experto jurídico, es un clérigo, un experto religioso. Pero es como Raisi. O sea, podríamos decir que sigue Estela. De hecho, deben ser más o menos de pues la misma edad, unos 60 años. Bueno, Raisi ya falleció, pero versados en jurisprudencia islámica, pero en leyes, vamos a decir, de pie a tierra, leyes civiles, no. Mira, este también está implicado en la muerte de un fotoperiodista canadiense iraní, Zahra Kazemi, al que, bueno, digamos que en septiembre del 2009 la policía iraní, con permiso del sistema judicial y del Tribunal General de Teherán, entró en la oficina para apoyar a los presos políticos y confiscó todos los documentos y computadoras. Es decir, también tiene esa misión, digamos, como de policía interna. Es decir, al ser fiscal en Teherán tiene esa persecución. Es decir, es de la ala dura de cualquier manera, en pensamiento y también por su cargo político como fiscal, ¿no? Hay una cosa que es interesante, ¿no? Aquí el enfrentamiento que tuvo con Mohammad Khatami. Khatami, el reformista, sí. Cuando tuvo enfrentamientos con ellos. Y hay una frase aquí de Larijani que dice: apoyamos una sociedad que se base en el espíritu del Islam y la fe religiosa, en la que se propaguen los valores islámicos y religiosos, en la que se apliquen todos los preceptos coránicos y las enseñanzas del profeta del Islam y de los imanes,
Será una sociedad en la que el sentimiento de servidumbre a Dios Todopoderoso se manifestará en todas partes y en la que la gente no exigirá sus derechos a Dios, sino que será consciente de sus obligaciones hacia Dios, ¿no? Un poco la visión, ¿no?, que tiene este hombre. Sí, tiene una visión de cosmogonía islámica, sí, sí. Y por eso choca con Hatami. De hecho, también hay cosa de celos. Hatami es un Joyatul Islam, es una persona versada, muy versada en las leyes coránicas y supera quizá, digamos, un rango al propio Lariyani, ¿no? Esa envidia ha hecho que cuando Hatami se quiso volver a presentar, me parece que en 2009, justamente, el año del pucherazo de Ahmadinejad, etcétera, contra Hussein Musavi, pues en este caso fuese vetado, entre otros, por Lariyani. Pues bueno, este hombre está, digamos, no solo vetado, sino sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea. Por, digamos, sí, por su papel de represión, ¿no?, del sistema judicial. Sí, represión interna, sí, sí. Bueno, tiene un par de libros si los quieres leer, ¿eh? Tiene los libros Críticas a la teoría de la limitación teórica y la expansión de la Sharia, Filosofía analítica, designación y necesidad, y Teorías del significado. Es decir, pero, por ejemplo, esos libros, para poner a gente un poco... Sí. No, que también tradujo libros, ¿eh? Sí, sí, no, y es traductor. Encima habla árabe, habla un inglés muy fluido, igual que su hermano, ¿eh? Pero lo que ocurre... Obras al persa de Geoffrey Warnock. Sí. Efectivamente. Y también, bueno, fueron traductores de los protocolos de la sabia de Sion, eso dice todo. Pero sí que es cierto que cuando muere asesinado tanto Qasem Soleimani como Abu Hadi al-Muhandis, el jefe de la, digamos, de la fuerza Quds en Irak, a través del Kata'ib Hezbollah, bueno, entre las pertenencias chamuscadas y demás se encuentran varios libros de Lariyani, con lo cual es una especie de guía para implementar la Sharia, incluso en esa especie de media luna islámica que hay que crecer pues hacia Irak, en Siria no, porque están los Assad, pero bueno, para crear una especie de, digamos, de credo islámico chiita vinculado al iraní, sin que los sunitas tengan cabida, y un largo etcétera. Es decir, es una persona para mí muy peligrosa. Hay una cosa interesante. Este hombre, bueno, que le puede ser la causa de que no triunfe, es el yerno de Hossein Wahid Khorasani, uno de los grandes teóricos del seminario de Qom. Exactamente, y se puede ver como como una persona monolítica. Pues vamos al siguiente de la lista. Ya vamos por Saadeh Larihani y nos vamos ahora a Hassan Khomeini. Esto ya os suena a todos el nombre, ¿no? Sí, el nieto de Khomeini, sí, sí, sí. Hijo a su vez del hijo favorito, digamos, que iba a suceder a Khomeini, bueno, después de Khamenei, como era Mustafa Khomeini, que muere en el año 96, no era muy mayor, tenía 49 años, pero el padre de este caballero pues tenía una diabetes galopante y acaba muriendo, había sufrido la amputación de una pierna, pero siempre se dijo que se le envenenó. Que se le envenenó, que se le puso una dosis muy fuerte de insulina que acabó matándole. Hassan, de hecho, aunque no lo parezca, es un crítico de la actual deriva de la República Islámica. No rompe con los principios del Velaya al-Faqih, de su abuelo, etcétera, aunque critica, por ejemplo, que su abuelo hiciese tantas ejecuciones, lo cual parece como una especie, vamos a decir, una ruptura, ¿no?, con lo que fueron los principios de la revolución. Y ante todo y sobre todo es, bueno, pues ahí está. Mustafa Khomeini, ese Hassan, y al lado el de con barba, su padre, que muere, pues ya te digo, relativamente joven, 47, 48 años. Estaba designado a suceder a Khomeini, se elige a Khamenei, y luego, pues eso, muere de un ataque, una pancreatitis, perdón, causada por diabetes. Pero siempre se dijo que pudo ser envenenado, lo mismo que dije anteriormente de Hashemi Rafsanjani, ¿no? Pues Khomeini III, vamos a decir, bastante rupturista, vuelve también a los principios de democracia islámica y se fija un poco en crear una especie en eso también con países islámicos como Pakistán, que es digamos, un enemigo habitual de Irán, ¿no? También, bueno, con Occidente llevarse no mal, pero tampoco bien, es decir, un pragmatismo basado en negocios y sobre todo intentar recuperar la esfera de Asia Central, en los Stan, ¿no? Principalmente los tayikos, también con Afganistán para intentar quitarse de medio el problema de los talibán, sobre todo por el flujo de refugiados y el tráfico de drogas. Y bueno, pues dentro de esta cúspide que hemos visto, es el más reformista de todos. Sí, sí, de hecho hay una frase de él que dice que en su momento dicen que expresó su frustración con algunas políticas de un régimen dominado por fundamentalistas. Sí, totalmente. Y no solo... Hasta dijo que las mujeres porque tenían que llevar el hijab, que era una elección propia, ¿no? Algo que rompe con
bueno, pues con una medida que puede parecer nimia por parte de la República Islámica comparado con otras, pero es un avance muy grande, ¿no? Con lo que hemos visto durante los últimos 25 o 30 años. Sí, y de hecho dicen por ahí que en un escrito, bueno, que hay un escrito que afirmó que Ahmadinejad conducía un BMW, apoyaba a políticos ricos y era indiferente al sufrimiento de los pobres, ¿no? Y es muy probablemente, porque Ahmadinejad ha caído varias veces de no poder presentarse, junto, por ejemplo, con otro hermano del Arillani, no Ali Arillani, sino el más pequeño, Mustafa, creo que se llamaba, es por los amplios escándalos de corrupción. La corrupción que también rodeaba incluso a Rafsanjani, se hizo rico exportando pistachos. No, perdona, no. Ahmadinejad acusó a este hombre, a Khamenei. A este hombre se me hace A raro. Khomeini. Se me hace raro porque es bastante pietista, pero de Ahmadinejad me lo espero. Khomeini sí, Khomeini siempre ha sido atacado de esa manera, pero, pues, por ejemplo, y no estoy defendiendo, pero el abuelo es súper austero a pesar de su ser tan sanguinario, y el padre, pues, sigue viviendo en Qom y dando clases en el seminario de Qom hasta que fallece. De hecho, hablando de seminario, este nieto, ¿no?, de Khomeini es es sacerdote, es religioso, Imán, ¿no? Sí. Es imán, y es el responsable del mausoleo y de la mezquita de Khomeini. Sí, y de la Universidad de Khomeini, sí. Es una persona, vamos a ver, con credenciales, importantes, quizá por su familia, desde luego, pero también tiene un bagaje cultural potente. Pues explico ahora que ahora lo traduje ya y sí que lo tengo mejor. El caso es que en una publicación en el diario, espera, a ver si lo puedo encontrar, el 2. Mira, lo tengo. A lo mejor puedo conseguir el... está roto el enlace. Bueno, es en una publicación vinculada a Khamenei, escribieron eso de Khomeini, diciendo que era un corrupto. Le gustaban los BMWs y tal. Entonces, según muchos, es la primera vez que alguien insultaba en público a un descendiente del fundador de la República Islámica. Por tanto, claro, no se debe llevar muy bien con el ala de Khamenei. No, porque encima también, pues por ejemplo, fíjate, hablamos antes de Mohamed Khatami, uno de los hermanos está casado con una hija de Khomeini. Y la hija es súper reformista. De hecho, a ver, Khamenei tiene arrestado domiciliario a su hermana, con la que sí que es de mentalidad islamista, rozando el fundamentalismo, pero que quiere un avance en la propia República Islámica. Pues no se habla con ella. Y una pregunta importante. Aquí en el 2015 no entró en el Consejo de la Asamblea de Expertos porque fue rechazado por el Consejo de Guardianes. Claro, ahí debe tener mucha importancia el Ahmadinejad, ¿no? Y al parecer no se presentó en las elecciones de 2021 porque el líder supremo Ali Khamenei le recomendó no hacerlo, ¿no? Le vetó realmente, sí, le vetó. Esa recomendación fue casi un veto. Pero aquí, claro, ¿puede ser que un líder supremo sin ser miembro previamente del Consejo? A ver, es que realmente las credenciales de Khamenei son potentes. Exiliado, estuvo también, como te diría yo, detenido en las prisiones del Assad, torturado. Luego, como te comenté antes, fue comandante de campo y tuvo un atentado. No, Khamenei no, digo Khomeini. Khomeini. Estamos hablando de Khomeini, ¿no? O sea, Khomeini es el que no... Vale. No, estás hablando de Khamenei. No, estamos hablando de Khomeini ahora. No, de Khamenei sí. Haremos un programa cuando fallezca. Pues tiene potencia. Claro, a ver, todo lo que fueron los hijos y familiares de la República Islámica, al final crean esos nudos de conciencia, como pueden ser, por ejemplo, las Boniats en cuanto a los comerciantes del bazar, los bazaris, y obviamente, pues la segunda fuerza del Estado que no deja de ser el ejército, ¿no? O la IRGC, la fuerza Quds. En este caso, estos clérigos también tienen un dilema interno. ¿A quién apoyar? ¿Cómo apoyarlo? Y en caso de que se escojan esos apoyos y salen perdedores, que no sean, pues, represaliados, porque ha ocurrido. Ahora mismo, cuando las protestas de 2009, tanto Mir Hussein Mousavi como, que no es clérigo, pero bueno, era el que se presentaba para presidente, junto a todos los clérigos reformistas que le apoyaron, pues llevan 15 años en arresto domiciliario. Es una barbaridad. Sí. Muchas gracias, Mayoral, por el apoyo. Muchas gracias. Mira, cuando vengas a Asturias en Navidad, tomamos una cervecina. Cosa buena, sí. Muchas gracias. Vamos a... O una sidra, ¿eh? Vamos ahí. También, oye, sí. Que mientras podamos tomar sidra y cerveza, vamos a ir.
Eso el pues día que no buena. podamos. Y ahora vamos ya al top, ¿no? Al candidato que parece el más Previsible. previsible, que sería casi una herencia dentro de la familia, ¿no? Que es el caso de Mojtaba. Jamenei. Pues vamos a... Dentro de lo que cabe, Mojtaba Jamenei es un necio, un necio controlable. Pero ¿qué pasa? Que tiene bagaje del padre. Mojtaba Jamenei, que como se puede ver es casi un calco físico de su padre, es también línea dura, muy dura, es de los que quiere seguir manteniendo la esfera de influencia, no tanto sobre Siria, porque se iba muy mal con Bashar el-Assad, muy, muy, muy mal, eso es un hecho, al igual que también se iba Putin, aunque no lo parezca, porque fueron de los que le dijeron que a Bashar que primero utilizase la fuerza bruta, pero que luego también utilizase también una especie de fuerza de paz, ¿no? O negociaciones. Es verdad que ahí está rodeado de los grandes clérigos de QOM, muchos de ellos en solidaridad con Palestina. Ya ves que el de la izquierda todo lleva la kufia, Palestina, pero en tanto a lo que es Palestina no tiene todo muy claro ni la apoya jamás, pero ha sido, digamos, el tiburón detrás de Hezbollah. Es decir, sobre Hassan Nasrallah mandaba los dos Jamenei, padre e hijo. Es un hecho. Vamos, más concretamente, antes de morir por el bombardeo israelí, se recomendó a Nasrallah que abandonase el Líbano y que fuese temporalmente a Irán. Y se iba a quedar, si no me equivoco, en casa de Mojtaba Jamenei o uno de los pisos francos que tenía. No fue así. El bombardeo del 27 de septiembre acabó con la vida del secretario general de Hezbollah y descabezó en gran parte al movimiento. Pero Jamenei no es tanto esa media luna chiita, pero quiere mantener su área de influencia, sobre todo en el Líbano, que considera la joya de la corona. Siria, si se pierde, se perdió, porque es muchísimo dinero lo que han dejado ahí, y no se va bien tampoco con los huzíes, con el liderazgo huzí, con lo cual eso puede echar atrás. Pues tenemos algo interesante sobre este hombre, aparte de que estudió en CON, como todos, y con unos maestros que sí que os digo los nombres que tampoco nos van a solucionar mucho. Lo importante es que sí que participó en la campaña electoral del 2005 y el 2009 de Mahmoud Ahmadinejad. Sí. Según varios periodistas, desempeñó un papel destacado en la orquestación de las victorias del 2009. E incluso dicen que fue una figura clave en la orquestación de la represión contra los manifestantes antigubernamentales. Esto nos implica que este hombre está en la línea dura, no está en la línea muy dura, reformista de ningún tipo, ¿no? De hecho, al movimiento verde, que era el de Mir Hussein Mousavi, lo calificó de agente sionista y, bueno, no se comenta en aquella época, también porque coincidió con varios acontecimientos como fue un choque de uigures en China, que salió bastante por televisión. Ese julio 2009, tengo recuerdo que fue muy movido. Y el movimiento verde, pues al final lo que ocurrió fue que quedó desbandado. A Mir Hussein Mousavi se le condenó a arresto domiciliario. A lo que era también gente ligado al estamento religioso también fueron detenidos. No me acuerdo ahora el nombre de un ayatolá que falleció hace poco que estaba vinculado y fue detenido por orden de Jamenei, hijo, e incluso un cineasta bastante famoso reformista, Abbas Kiarostami, que murió hace 8 años en Irán, eso es cierto, pues tuvo que exiliarse temporalmente, me parece que fue en Azerbaiyán. ¿Por qué? Amenazas porque habían demostrado el pucherazo de Ahmadinejad. Decían que había ganado la primera vuelta por el 62% de los votos y realmente no había llegado al 17%. Y la represión fue masiva. De hecho, en aquella época, no sé si te acuerdas que era cuando no había smartphones, pero había ya los primeros móviles con cámara, etcétera, capacidad de conexión a internet desde ordenadores. Y ahí el asesinato de Mesale Massamini, pero no, era otra chica que fue asesinada mientras estaba protestando. De hecho, se ve una imagen que es terrible, que es que le dan un golpe, cae al suelo y de repente su hijab, que era blanco, se empieza a volver de color rojo, de sangre. Pues ya tenemos este personaje y ahora quería explicaros un poco cómo funciona este sistema, ¿no? Voy a sacar antes de ver los sistemas o la forma, ¿no?, de gestión del proceso. Espera. Este cuadro que viene de posibles candidatos que otros dijeron y candidatos que se habló de ellos pero que están fallecidos, ¿no? Y tenemos a Hassan Rouhani, que es uno de los posibles candidatos, según este, que algunos coinciden con tu quiniela, Mohsen Araki, Alireza Arafi,
Sadek Lanjani, que ese no suena, Sí. Mohamed Mahdi Mirbajen, que este no me suena y es joven madre mía, pero tiene pinta de ser más mayor, ¿eh? Sí, es que la barba carnosa. Madre mía. Mohammad Khamenei y Hassan Khomeini, que ya, mira, de estos tenemos 4, ¿no? Sí, 4. Sí. Y de los candidatos fallecidos está Abbas Baes Tabasi. Tabasi, que era una línea dura, esta era la línea dura. Akbar Hashemi Rafsanjani, el presidente que dije justo, antes, que encima había una burla contra él porque tenía un problema genético que, si te fijas, no lleva barba, no podía desarrollar barba. Y decían que no era no era suficientemente pietista. Que no fue elegido por Dios porque no tenía barba. Exacto, pues más o menos era así. Decían claro. Era que parecía el frutero de la esquina. Sí. Mahmoud Hashemi Zahrouri, sí. Ebrahim Amini, Mohamed Yazdi, Mesbah Yazidi de Mohammad Taki y Ebrahim Raisi. Ya sabemos de todos estos fallecidos, el único reformista, por así decirlo, era Rafsanjani. Nosotros eran línea dura o muy dura. Pues tenemos este sistema, ¿no? Aquí tenemos tal. ¿Quién pudo ser? Y algunos están en nuestra quiniela, mejor ahí a ver si acertamos o son de los otros desconocidos. Como el programa va a quedar aquí, si un día sucede, volvéis a buscar el programa y vemos si son algunos de los candidatos que nosotros no elegimos. Sí. Y ahora podemos ver un poco cómo es el sistema electoral. Yo, bueno, lo resumo mucho, ¿vale? A ver, el sistema. El líder supremo es elegido dentro de por la asamblea de expertos, para cumplir un mando vitalicio. De acuerdo al artículo 111 de la Constitución de la República Islámica de Irán, si el líder supremo en ejercicio muere en el cargo o es destituido, la asamblea de expertos debe celebrar inmediatamente una sesión y nombrar un sucesor. Un consejo de liderazgo provisional tiene el mandato de llevar a cabo las responsabilidades del líder supremo hasta que se seleccione un sucesor permanente, que está compuesto por el presidente en ejercicio. Es decir, si muere el líder supremo, se pone el presidente como mando supremo. Pero también el presidente de la Corte Suprema en ejercicio y uno de los clérigos del Consejo de Guardianes, que es seleccionado por el Consejo de Discernimiento de Conveniencia. Es decir, triunvirato, sí. Es decir, básicamente, cuando fallezca, en el espacio de vacío de poder, hay un triunvirato en el que está el presidente, un miembro del Consejo, digamos, de expertos, asamblea de expertos, y otro del de discernimiento. Discernimiento, exactamente. Digamos, que elige el de discernimiento, perdonad, eso. Y nos quedaba el otro, que era, que ya se me fue, el presidente de la Corte Suprema. Corte Suprema, perdón, sí. Y bueno, aquí, por ejemplo, hablan de que se prepararon una serie de candidatos, ¿no? Se hizo una lista. En el 2015, según Rafsanjani, dijo que un comité de expertos estaba examinando a posibles candidatos para ser el próximo líder supremo. También dijo que la asamblea estaría abierta a elegir un consejo de líderes si fuera necesario, en lugar de un líder único. Esto es fácil. No sé si sería bueno, es decir, la posibilidad de elegir a varios como líder. Un problema porque, si te fijas, a qué recuerda al vacío de poder que salvando las distancias, que ocurrió cuando murió Stalin, por una parte, con esa especie de pentacefalia de varios ministros del Soviet Supremo, ¿no? Hasta que se designa a Khrushchev de sucesor, y también recuerda mucho al vacío de poder que hay cuando muere Tito, que queda presidencia colectiva, ¿no? Rotativa. Aquí puede ser mucho peor, porque encima no son gente versada, digamos, en una política de Estado liberal moderno. Es una teocracia. Sí. De hecho, hay rumores, ¿no? Y se publicaron cosas en el 2016 de que había habido ya una lista con 3 candidatos que se habían presentado a Ali Khamenei para que eligiese. O que tuviese en cuenta en el momento de sucesión recomendar a uno, ¿no? Al final eso dijeron que no, que era hipotético y tal, pero en el 2019 empieza a aparecer de nuevo ese rumor que hay una lista ultrasecreta de posibles líderes supremos. Sí. En el instante, a ver, testamento como tal no ha hecho, por así decirlo, pero lógicamente quiero pensar que Khamenei tampoco es tonto, sabe que su vida se acaba. Otra cosa es lo que dure y demás. Pero efectivamente tiene que, o estará bajo. Siempre, su confidente había sido Qasem Soleimani. ¿Qué cosas habrá llevado a la tumba Soleimani de una posible sucesión? ¿No? No, pero Soleimani. No, pero es decir, Soleimani no iba a ser su sucesor, me refiero. Pero que sabía, no, que como jefe de la contrainteligencia, de la Fuerza Quds, que no deja de ser una extensión
de los pensamientos del jefe del líder supremo, ¿no? Pues muchas veces, muchas recepciones, cuando le da la orden de Zolfagar poco antes de ser asesinado, parece que tuvo una reunión secreta y que, bueno, que Jamenei admitió su enfermedad. Ha sido operado de un cáncer de próstata por 2 veces. Tiene una leucemia galopante y tiene la edad, lo que se decía cuando se buscaba sucesor para Franco de lo que era el hecho biológico. Y ahí invitaremos una sidra, estrategia. Estamos seguros que habrá una sidra, sí. Pues hablando de este tema, que ya me lío, iba a deciros una cosa que es interesante, que en el 2023 Israel pensaba que iba a ser Raisi, el líder supremo, que estaba ahí, pero bueno, sabéis que ahí hubo helicóptero. El helicóptero, te iba a decir, sí, la gente de Mossad, helicóptero. Y no se sabe por qué, cayó y se le quitó de las quinielas sucesorias. Y ahora hablan también de eso, de que la mayor parte proponen que va a ser el hijo, el hijo, ¿no? El hijo, sí. Pero es un hecho, es que ya incluso antes de Raisi se hablaba. Bueno, lo que pasa es que había la polémica. ¿Sabéis que el jefe de la Asamblea de Expertos, que es el ayatolá Mohamed Ali Mobahedi Kermani, tiene 92 años? Te iba a decir eso. Es que es una gerontocracia. Es que la media de la Asamblea de Expertos no es que sean conservadores porque son muy conservadores, porque son muy mayores todos. Perdón. Son viejos, sí. Pero aparte de todo eso, con lo que choca es que, sea el sucesor que sea, hay una cosa que se tiene que tener en cuenta, y es que, aunque no lo parezca, Irán, por crecimiento demográfico, es uno de los países más jóvenes del mundo, ¿vale? No es Níger. Pero es que casi todas las personas o población con acceso al mercado laboral, ni siquiera no es que no haya vivido la revolución islámica, es que ni vivieron siquiera la guerra Irán-Irak. Entonces, esa gente lo que quiere es una vida común, un estatus sociopolítico normal, y no estos chanchullos de cada día, las sanciones y demás, y bajo encima un régimen teocrático. Sí. Ahora os voy a poner imágenes que no sé hasta qué punto. Voy a poner el cartel, por si acaso. He publicado en redes sociales. Lo voy a poner en mayúsculas. Y mientras tanto, el que quiero hacer preguntas, que aproveche que vamos a finalizar ya. Hay varios vídeos ya que en distintas quemando carteles supuestamente sin Irán. Yo en todas las publicaciones estoy viendo que es en Irán. De Ali Khamenei. ¡Vamos! La cosa, pero es que puede ser quizá sacadas de 2018 las protestas. Claro, que puede ser de otro momento. De otro momento, de cuando hubo el incremento del precio de la gasolina, etcétera. Puede ser muchísimas utilizas ahora como tal. Toda la propaganda es buena para hacer caer al régimen. Están todas ahora por ahí. Yo no sé eso de cuándo es. Yo lo pongo, lo cito, que están todas hoy publicadas. Os podéis fijar de estos días. Todas están publicadas de estos días. Aquí lo veis. Esto es un poco anterior, ¿verdad? Pues, y encima están diciendo, como decían, Magbar, dictador, muerte al dictador. ¿Ah? Esa. Mariano, si ya sabes persa, ya me acabas de matar. No, es porque lo leí muchas veces. Lo de Magbar es eso y dictador se dice rápido, vamos. Pero Magbar, cuando dice muerte a América, dice Magbar América, Magbar y Israel. Vale, pues ya está. No. Farsi, persa, no sé, que es que me riñe muchas veces, digo farsi y está mal dicho. Tengo que decir persa. Pues vamos a pasar a preguntas. ¿Está enfermo el ayatolá o le han podido enfermar los israelíes? Bueno, aquí yo no voy a decir nada que sea. Hay rumores de que está enfermo, pero no hay noticias en medios de comunicación, salvo en algún periódico digital y en Twitter, mucho en Twitter, de que está enfermo de coma. Por tanto, como no lo sabemos, tiene 85 años, sea por A o por B,
es factible que haya una sucesión en algún momento. Sí, sí, Bueno, sí, sí. puede durar como el amigo con 92 años, ¿no? Que está ahí Sí, como jefe sí. del Consejo de Oye, son Expertos, ¿no? longevos, casi todos han Sí, muerto sí, con sí. casi 90 años. Sí, sí. Pero rápidamente para contestar también. Uno, quizá no esté en coma, pero vuelvo a decir, como has comentado muy cortamente, Paco, salud precaria, 85, casi 86 años, que cumpliría el 1 de enero si llega. Y vuelvo a repetir que esto está demostrado. Informes, se pudieron sacar cables y demás. Ha sobrevivido a un cáncer de próstata muy potente, de hecho, lo ha debilitado. Tiene una leucemia galopante y si os fijáis incluso está tullido porque el brazo derecho, se lo comenté antes a Paco, está anquilosado por una bomba que le pusieron en el año 81. Es decir, él, si os fijáis, cuando saluda da la mano izquierda y de esta manera. No puede utilizar el brazo derecho. Tiene una salud muy frágil y la edad. Hay muchos vídeos de Irán de un alzamiento, pero yo no estoy seguro, no voy a... No, es que yo tampoco me... No, yo tampoco, no. Y son casi todos, bueno, Sisi Emperatriz es bastante conocida, pero bueno, es muy pro-israelí, pero Irán también cortó el acceso a Instagram y a WhatsApp hace 21 Pero lo días. hacen cada poco. Es que en Irán, fíjate que sigue utilizando para mensajería directa, como hace Arabia Saudí, un gran enemigo, la gente. No, ni siquiera Telegram. No sé si te acuerdas de una aplicación que se llama Line. Sí. Pues Line lo sigue utilizando sobre todo porque tiene el sistema de videollamadas y poco más. Pero también lo hacen de otro modo. Hacen que Internet sea muy caro. Y así la gente no puede subir datos, etcétera. Es otra forma de censura, desde luego. Esto es una noticia que, bueno, que me parece interesante. Una protesta de Hossein Roznahi, Sí. que se cosió los labios de la boca y realizó una protesta silenciosa en Teherán. A ver si se ve el vídeo. Recuerda lo de Bielorrusia en 2020. No sé quién es. Según esto está aquí Pues... cuando lo detienen. Aquí no se ve nada. Ah, sí, míralo. Sí. Es este hombre que está en mitad de la calle. Sí, es que están mirando de bigote. Sí. Bueno, ya varias protestas en plan fuerte que parecía que el régimen podía acabar con ellos. La chica que se semidesnudó, acuérdate. Sí, es él, sí. Pues que fue detenido. Bueno, vamos a ver qué sucede. Y pues bueno, si esto es cierto, pues puede que los otros vídeos también empiecen a ser ciertos. Hay que estar atentos, Mariano. Sí. Hay estrategias, no vas a dormir. Pues vamos a ver alguna pregunta más. ¿Cuándo me desbanean? Pues no sé, yo no te baneo. Mira, te voy a amnistiar, ¿vale? A ver, Sangetsu, estás desbaneado. Si te vuelven a banear, ya no hay más desbaneo. Buenas tardes. ¿Hasta qué punto, en caso de que la editorial fallezca, pueden aprovechar la disidencia, oposición incita? Espera. Pueden aprovechar disidencia, oposición, vale. Disidencia, oposición, incitada por Israel y Estados Unidos para incitar un cambio de régimen. Gracias y saludos. Bueno, no sé si está incitada por Israel. Iba a decir eso, es pero, que ya... pero dentro, ¿creéis que la gente es feliz viviendo ahí? Con un PIB de 5.000 euros, con una persecución a minorías, libertad, también, sí. Y la gente que quiere la libertad, que meten a la cárcel a una persona por estar ahí dirigiendo el tráfico, como mucho. Es que así, y no solo eso. Yo, el que quiera ir, que vaya, que viva allí. ¿Sabes? A ver, siempre se dice lo de que está detrás Israel, etcétera. No, vamos a ver. Es verdad que tiene... No, ayudará. Exactamente, pero hay unos cambios cosméticos que se intentan vender siempre como si fuesen importantes. El primero y fundamental. Hay 2 asientos reservados para judíos. Judíos que tienen que renunciar al sionismo. También para armenios. No sé, también para la minoría árabe y los zoroastrianos. Pero siguen torturando a los bahá'í. Estos judíos pues tendrán que ser afables con el régimen porque si no se lo llevan por delante. Y eso que tras Israel es la comunidad hebrea más grande y más antigua de Oriente Medio. Tienen 200 y pico mil personas, el tamaño de una ciudad media como puede ser Alcalá de Henares, ¿no? Pero no, es un régimen muy opresivo. La gente está cansada y ya no solo una dictadura puede, incluso autocrática, puede sobrevivir siempre que tenga unas cualidades económicas llamadas, entre otras cosas, clase media. En Irán no hay clase media y encima están viendo cómo los que se enriquecen son los supuestos pietistas de los ayatolá
y por otra parte el ejército. La gente está cansada. Otra cosa es que mi padre decía que cada uno se suicida como quiere, pero en este caso sería un poco complicado salir a la calle y empezar a protestar cuando esta gente tira a matar. Entonces, ¿tardará en llegar un movimiento democrático interno que pueda tumbar al régimen? Desde luego. ¿Que ya hay movimientos de protesta? Hace muchísimos años. Démonos cuenta que una base a favor de Irán es su alfabetización digital. Fue de los primeros países que colocó antenas parabólicas, que habría cada poco blogs que tiraba la policía, pero habría otros. ¿Pues para qué? Pues para contactar con el mundo externo. Y la gente no es estúpida, sabe lo que hay y hay un límite de tolerancia. Otra cosa es el miedo, que es un instrumento muy potente. Y más aún... Sí. No, Mariano, si a esto unes una crisis económica y claro, bueno, claro. Si la gente vive bien, pues dice, porque yo estoy bien aquí. Bueno, pues tampoco me molesta tanto. Mientras me calle la boca, cada día va a ser igual que el anterior, pero yo me callo la boca. Pero es que no puede ser, y más si pues, y la gente dirá, ¿pero cómo no se levantan? Oiga, miren ustedes, pues en el año 96, 20.000 milicianos chiflados, fundamentalistas, como eran los talibán, consiguieron que 20 millones de personas quedasen subyugadas. Pues aquí es muy sencillo, es lo mismo. Hay un tema que pregunta por aquí, claro. ¿Y si está muerto ya? Bueno, a ver, ya asistimos a momentos en los que se alargó la vida de personas en hospitales. Aquí en España dicen que pasó con Franco, ¿no? Que estuvo un tiempo... Con Franco, con Tito en Yugoslavia. ¿Cuándo tardaron en decir también que murió el Turmenbasi, el presidente de Turkmenistán, por el vacío de poder? Muchísima gente. El año de los 2 años de los 3 secretarios generales, ¿no? De Brezhnev, Andropov y Chernenko. Que había incluso un chiste de Mortalo y Filemón, que aparecía el secretario general de Estela Chernenko y decían, no sabemos si esta persona, con el cierre de este cómic, seguirá ocupando su puesto. Pues esto igual. Es así, sí. ¿Es tan mala la situación de los ayatolás o es por la filosofía de Irán? Bueno, salud. Yo creo que se refiere, si es en sí por la forma de gobierno o por el ideario, que no entiendo muy bien. No entiendo a ver, el ideario de todos los ayatolás pasa por el... ¿Es tan mala la situación por los ayatolás o por la filosofía del Islam? Vale, sí, eso. Vale, si Irán está mal por los ayatolás o en sí por imponer la religión como forma de gobierno de un Estado, ¿no? Pues más bien por lo segundo. A ver, el velayato es que encima démonos cuenta de que la revolución no es netamente islámica, aunque se quisiese trasladar a otros países. Coge el espectro chií y encima incluso entre los chiíes hay diferencia, lo hemos hablado, duodecimanos los de Irán, septimanos los de Siria en algunos casos, los alawitas, y luego ya quintimanos los de Yemen. Tienen diferentes perspectivas y la gente lo que no quiere es que la revolución pudo ser islámica, pero que el Islam vertebre toda su vida desde que nacen hasta que mueren. Y es hartazgo. Yo creo que es hartazgo, pero la pregunta viene muy bien y efectivamente no es tanto culpa de una filosofía islámica, porque un islamista puede ser tipo Erdogan, una persona que ha vestido a la europea pero que considera que el Corán rige su vida. Y no tiene por qué ser violento. La cosa aquí es que se llevó a un Islam militante. Es ahí cuando se pone este adverbio o muchas veces los adjetivos cuando la cosa cambia y es más peligroso. Sí. Y así interesante. ¿Es posible un separatismo azerí que logre los... Lo hay. A verlo lo hay. ¿Fomentado por Azerbaiyán? No, desde que Ilhan Aliyev se entrevistó con Raisi y Raisi murió 5 horas después, pues no quiero decir, ya hace tiempo, pero es cierto que cada poco se andan tirando chinitas, sobre todo Azerbaiyán tira a piedras a Irán por el factor no tanto separatismo de los azeríes del norte del país, sino por el apoyo iraní sine qua non a los armenios, que es otra minoría muy representada. Entonces, es un pique, pero no llega. Y aparte, es que ocurriría si hubiese unificación. El primer problema fundamental es cómo comunicarse. ¿Hablando pueden entenderse? Sí, aunque hay diferencias lingüísticas. Pero el problema sería que el alfabeto cambia. 50 años en un caso o 60, 70 años, perdón, de lo que fue la sovietización de Azerbaiyán independiente marcan, y más también este otro caso marca pues 30 años de República Islámica, o 45 realmente. ¿Podrían llegar a un acuerdo? Sí, pero bastantes problemas internos tiene cada una de esas regiones, o bueno, un país independiente, como para poder decir que haya un separatismo tan amplio. Veo más peligroso el separatismo kurdo y baluchi, a lo que es el régimen, no peligroso en ese sentido, vamos. Pues yo creo que no hay preguntas y llegamos justo a esa hora ideal que, según los expertos, es lo mejor para un programa de YouTube. Pues Mariano, muchas gracias
no, por todos los programas que haces, porque no es 1, ni 2, ni 3, ni 4. Las lecciones que estás haciendo a todo el mundo de Medio Oriente, de terrorismo, religión, algo que sabes en profundidad. Hoy me dice un amigo que, Paco, tienes que contar el currículum de los invitados y el tuyo de vez en cuando para dar más empaque al programa. Yo no me gusta hacerlo porque esto es como una charla de amigos, ¿no? Pero bueno, sí. Recordar que aquí Mariano es mi doctor en historia contemporánea y el mayor experto en España, de los mayores expertos sobre los talibán, con su tesis doctoral, que ahí nunca lo... Es que Mariano hay que ponerle medallas y se las pongo yo. Pues Mariano, muchas gracias por todos los programas y hay que pensar en el próximo que vamos... Ya tenemos uno hablado de Libia, sí, efectivamente. De Libia, pero si se nos acelera esto, haremos programas como hoy, sorpresa, así improvisados. Sí, no, y es interesante, claro. Sí, desde luego, así lo considero. Y lógicamente, Paco, muchísimas gracias por todo lo que comentas. Yo siempre he dicho que soy un mero transmisor de ideas. Tuve la suerte de poder acabar la tesis, pero ojalá que todo lo que comentamos en el canal, ojalá todo lo que vemos por redes, pues haga ver a la gente que este mundo tiene muchas vertientes y sobre todo pues problemáticas, y que uno de los polos problemáticos, no quiero decir que tampoco sea con maldad lo que comento, pero que es un polo muy con conflictos desde hace 70, 80 años, si no más, pero actualmente son 70, 80 años, es Oriente Medio. Y lo tenemos que tener muy en cuenta porque esto es un poco teoría como lo de el revoloteo de las mariposas, ¿no? Revolotea las alas en Japón y en cambio en Europa pues hay un terremoto. Pues esto es muy similar y sobre todo pues pueden ser terremotos económicos debido a que estamos hablando de uno de los países, por ejemplo, mayores exportadores de petróleo. También con posible capacidad nuclear. Hay muchas cosas a tener en cuenta y no es tan fácil analizar todo desde un segmento de buenos, malos, blanco-negro. Hay escalas de grises. Sí. No, de hecho, todo esto se vincula. ¿Viste la foto de Trump con el jefe de la empresa de inversión de patrimonio de Arabia Saudí? El combate de boxeo de Tyson, ¿no? Estaba Trump, a la izquierda Elon Musk y a la derecha el jefe de las empresas de inversión de Arabia Saudí, ¿no? Es decir, esto es una inversión. Promete. Pues Mariano, muchas gracias. Espero que vuelvas. Esta es tu casa, ya lo sabes. Y si quieres decir algo ya como despedida final. Nada, únicamente añadir eso, que estamos ante un posible cambio de era en Irán, fallezca Jamenei o no. Estamos viendo una paulatina reforma desde hace 15 años, primero con los problemas que hubo tras el pucherazo de Ahmadinejad, luego el impasse con un gobierno reformista, por así decirlo, de Hassan Rouhani, pero que también tuvo mucha presencia en conflictos como el de Siria, otra vez con Líbano, etcétera. Es decir, no ha cambiado el sustrato general. Entonces, tenemos que esperar a ver qué puede suceder y que no es tan fácil prever que si fallece Jamenei, esto puede dar paso a que caiga la República Islámica y una posible democratización del país. Las cosas van muy lentas y, desgraciadamente, quien lo sufre, como siempre, es la población civil. Una población civil que yo entiendo que está harta de esta República Islámica. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. También podéis dejar en el comentario de qué os gustaría que hablásemos en un futuro programa con Mariano o en solitario, esos que hago de Hablamos. Que voy a intentar hacer más, sacar tiempo para hacer alguno con vosotros, como el que hice ayer sobre los norcoreanos, cosas de la vida. En el programa que hice ayer sobre los norcoreanos, que os muestro en pantalla, justo lo había pensado hacer, me iba a poner a hacer, estaba preparándolo completamente y justo media hora antes sale la noticia de que Biden autoriza el uso de los Atacams por la llegada de los norcoreanos. Al final, la historia y la actualidad se vincula y se va mostrando que todo tiene su importancia. El aleteo de un norcoreano en Siberia llevó a un Atacam en Crimea. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica.
Ya estamos, Mariano. Bueno, creo que quedó muy bien, ¿no?